Y ahora vamos a abordar dos temas que son sumamente importantes para la reactivación económica de nuestro país. Uno tiene que ver con el extenso feriado que ha anunciado el Gobierno Nacional y también, por otro lado, cuáles son los beneficios que nos deja la ley de alivio financiero que está vigente. Y sobre estos temas vamos a conversar con Fernando Peralta, el ex experto en temas tributarios y financieros. Fernando, muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Empezando con el tema del extenso feriado que ha anunciado el Gobierno Nacional, ¿cuán importante es para dinamizar la economía del país, aun cuando todavía enfrentamos varias crisis? Sí, a ver, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente nosotros vamos a tener un feriado importante ahora, bueno, por las fiestas y también al inicio de enero. Yo creo que eso va a ayudar mucho en el sentido principalmente al tema del sector turístico, de forma tal de que ya tuvimos un feriado largo que tuvieron buenos réditos a nivel de la parte comercial y es lo que espera el gobierno. Comenzar con el 2025 con un mejor nivel económico a nivel del sector turístico, las balnearios y todo lo que corresponde, tratando de reactivar en ese sentido ese sector. Yo creo que esto va en línea a los objetivos que tiene el gobierno nacional en el año 2025, de alguna forma que haya una reactivación económica y recuperación respecto a este tema de los apagones que nos han acontecido ahora, que esperemos que esto cierre hasta el 20 de diciembre de este año, si así funciona y las lluvias corresponden. Ya, a pesar de que estamos viviendo inseguridad, crisis energética, crisis de desempleo, crisis de toda índole, inclusive hasta crisis política, ¿usted cree que los ecuatorianos, para este feriado que es extenso, un feriado de 5 días, se desplacen a diferentes regiones del país y exista la capacidad suficiente de dinero en los bolsillos de los ecuatorianos para poder justamente reactivar la economía, dinamizar la economía del país? Y sobre todo del sector turístico, ¿no? Puntualmente. Correcto. A ver, sí, el tema de la seguridad es un tema latente, que es un problema que todavía hay que buscar la solución a mediano o largo plazo. En ese sentido, yo creo que la ciudadanía en general ha vivido unos meses complicados al inicio del año 2024, ahora para finales, ya una especie de psicología en el ciudadano de que ya el tema de la seguridad ya hay que saberlo manejar. No creo que eso sea algo relevante para no disfrutar el feriado que se viene o el traslado de personas a diferentes ubicaciones en el Ecuador. Ya lo pasó en el feriado del mes de noviembre con 1, 2, 3 y sucesivamente, que hubo un bastante volumen de movimiento de ciudadanos visitando diferentes partes del país. Yo creo que eso no creo que vaya a ser algo sustancial para no trasladarse. Creo que esa es la percepción. Uno, dos, estos traslados van a ayudar muchísimo al sector provincias, cantones, de alguna forma reactivar esos días la economía en el consumo de bienes y servicios. Quizás no sea un puntal muy importante cuando estemos en una situación 100% segura o algo por el estilo. Quizás no lleguemos a esos niveles, pero yo sí creo que van a ser niveles importantes respecto a la situación actual que vivimos. Esto también tiene que ir, como lo bien le dije, esto tiene que ir en línea con este tema de los apagones, que esperemos, ya que se dice el 20 de diciembre, esperemos que a partir de enero, febrero y sucesivamente ya los apagones sean cero o deben ser marginales. Esto con el fin de que no solamente por la parte turística y la parte del feriado sea algo positivo, sino que ya la economía comience a reactivarse como es debido. Y en efecto, para estos días de feriado que están anunciados, el IVA se reduce al 8%, sobre todo para el sector turístico. Esto también contribuye sustancialmente a la reactivación económica porque va a haber mayor movimiento transaccional en el país, mayor flujo económico. Yo lo que creo es que, por ejemplo, una familia, digamos que, vamos a poner un ejemplo, que tiene $200 para consumir en el feriado. Un ejemplo pongo nada más. De esos $200 tú te puedes consumir 50 servicios y bienes. Pero ahora con el 8% ya no consumes 50 servicios o bienes, sino vas a consumir 55 o 56 servicios o bienes por esta reducción. Es decir, la conclusión que yo llego es, va a haber la misma cantidad de consumo presupuestado para cada familia. Lo que va a suceder es que ese consumo va a ser más diversificado. Dado por esta baja del 12 al 8%, significará que la población se animará en buscar otros artículos que quizás no lo tenían presupuestado para poder adquirir.
Yo creo que por ahí va la línea, y lógicamente que al adquirir más bienes y servicios va a generar una mejor satisfacción para el consumidor. Un ejemplo, en el tema turístico, ¿sabes qué? Yo pensaba adquirir una alimentación en un cierto lugar, puedo invitar a alguien más o puedo aumentar o buscar otro sitio que me parezca más atractivo. O sea, esto ayuda mucho a la economía y al tema del consumo. Este tipo de incentivos que, ojo, este tipo de incentivos de bajar del 15 al 8 sucesivamente son incentivos que no solo pasan en el Ecuador, pasa por ejemplo en otros países, como un ejemplo en Estados Unidos, que hay los días del veterano militar, de la guerra, de los militares veteranos y sucesivamente. Son días especiales, son los días libres de impuestos que se dicen en Estados Unidos. Acá una reducción del 8% que creo que va a tener un impacto importante en la demanda y en el consumo de bienes turísticos. Ya, perfecto. Ahora, con respecto a la ley de alivio financiero que plantea 20 beneficios, ¿cuánto respiro le dará a la ciudadanía que está golpeada en su bolsillo? Sí, mira, esta ley de alivio financiero, publicada el 9 de diciembre y vigente a la fecha, efectivamente tiene como 23 consideraciones que van desde el índole tributario, beneficios para las empresas que mantengan empleos, desde el índole del IES, aportes patronales que se pueden diferir hasta 90 días sin que el empleado pierda algún derecho o beneficio del IES, beneficios en la condonación de intereses y multas en deudas con el sector público, con la banca pública, con el crédito educativo y el IES, también otros beneficios como condonación del capital de impuestos, por ejemplo, para el RIMPE 2022-2023, en el caso del SRI, y sin número de temas que van relacionados a un diferimiento en el pago de una deuda vencida o la condonación de intereses y multas, principalmente en no capital. ¿Qué es lo que se busca? Lógicamente, de alguna forma, el gobierno nacional sabe que la situación de los apagones ha tenido un tema súper importante a la hora del crecimiento económico en los meses de octubre, noviembre y ahora a mediados de diciembre. De alguna forma es un paliativo a esa situación hasta, como se dice en un tema común, hasta donde las sábanas le aguanten. ¿A qué me refiero? Lo óptimo sería que hubiera una reducción de impuestos importante o condonación de deuda importante, pero el Estado también tiene que ser consciente y equilibrado en el momento de que dar esos incentivos sean debidamente financiados. Y cuando hablo financiados, que estén debidamente conciliados en el presupuesto del Estado, que no afecte sustancialmente el presupuesto público. Entonces, de alguna forma, el gobierno nacional ha dado estos incentivos, que en el proyecto de ley realmente eran como 5 o 6, luego junto con la Asamblea en primer y segundo debate se ha extendido casi a 23, 25 beneficios. Estos beneficios de alguna forma fueron coordinados entre el Ejecutivo y el Legislativo, tanto es así que cuando el presidente tuvo para su veto lo aprobó totalmente y actualmente tenemos este proyecto de alivio, que es importante señalar, hay muchos conceptos que son temporales, es decir, solamente para este tiempo, diciembre 2024, enero, febrero, no son permanentes, porque justamente están atados a la situación que estamos viviendo actualmente. Perfecto. Un poco revisemos algunos de estos beneficios que están implícitos dentro de esta ley que está vigente. En el caso, por ejemplo, de los créditos hipotecarios reestructurados o financiados, lo que determina justamente la propuesta o la normativa, plantea alivios tributarios. ¿En qué puntualmente y cuáles son los beneficios? Sí, mira, por ejemplo, en créditos hipotecarios vencidos se tiene que hacer una reestructuración, da un tiempo de hasta febrero, marzo de 2025. Ese es un caso. Usualmente son temas con banca pública, claro, o con el Seguro Social. Están enfocados en reestructurar, sin que esto implique aumento de intereses o aumento de multas o costes laborales o costos legales. Por el lado, también algo interesante, por el lado tributario, yo creo que hay 4 beneficios importantes en el lado tributario que son manejados por el SRI. El primero, vamos de menos a más, que ya de hecho ya está el SRI limpiando a aquellos contribuyentes que tienen una deuda por multa por haber circunstancias de hasta el salario básico, $460. Está siendo eliminado para tener un mejor perfil del contribuyente. O sea, se condonan esos intereses ahí puntualmente. Se condonan inclusive los intereses y las multas, quedan en cero. Perfecto. Aquellos que tengan... sí. Porque hay que revisar un poco los diferimientos y las condonaciones. El uno
Aquí son tiene un alivio condonaciones financiero más importante que el otro. Por supuesto, o sea, hay mucho, la gran mayoría de los conceptos que están en las expresiones transitorias son de alivio, de diferimiento, y de ahí hay condonación o perdón, o sea, cero deuda respecto a los intereses y multas que se puedan generar, ¿sí? Y en algunos casos muy específicos, inclusive la condonación del capital. Ya, perfecto. Pero en Entonces, casos muy puntuales. citemos entonces los otros tres beneficios que usted estaba... Sí. Otro tema tributario que es 100% condonación o perdón es para aquellos contribuyentes RIMPE 2022-2023, RIMPE Negocio Popular, RIMPE Emprendedor. El SRI va a 100% sanear esos impuestos y van a estar 0%, va a ser 100% condonado. Claro, ese es el segundo. Y ese segmento es sumamente importante porque son negocios pequeños y medianos que permanentemente inclusive hasta se dedican a hacer préstamos en busca de chulqueros que probablemente también los agobian su economía. Aquí será importante Correcto. ese alivio financiero para este sector. Sí, es para el microempresario, para el empleado autónomo, para aquel que comienza una inversión bajo el modelo RIMPE, por haber circunstancias no pagó las cuotas que le correspondían del 2022-2023, el SRI lo está asumiendo ese costo y va a dejar en cero ese tipo de deudas. Este es el segundo Eso beneficio, tercer beneficio alrededor de el tercer de los temas beneficio, tributarios. el tercer beneficio va dado para todos los contribuyentes, que aquellos que por los impuestos percibidos o retenidos, cuando hablo de un impuesto retenido, cuando yo tengo que pagar algo y le retengo IVA o retengo renta, y eso le tengo que pagar al SRI, de forma tal que ese no es mi impuesto, sino que yo soy un mero cobrador a nombre del SRI que tengo que dárselo al SRI, porque no es mi impuesto, es retención. Un impuesto percibido, como el caso del IVA, en el sentido de que cuando yo vendo una factura con IVA 15, ese IVA 15 que está en la factura no es mi impuesto. Lo retiene para entregarlo después, claro. Exactamente. En esos impuestos percibidos o retenidos, exclusivamente, y esto es interesante, para aquellos que están vencidos, la norma, si mal no recuerdo, es a octubre, que estén vencidos a octubre de 2024, va a permitirle una facilidad de pago que esos saldos los pueda diferir o pagar en 12 cuotas. Es decir, que lo que ha retenido hasta octubre ese usuario no lo debe entregar necesariamente en su totalidad, sino que lo puede hacer con diferimiento, prorrateado. Lógicamente, aquello que ha retenido y no ha pagado, es decir, no ha pagado, está correcto, vencido correcto. Y está vencido, ese valor se puede diferir hasta por 12 meses, de forma paulatina. De alguna forma es un préstamo implícito que el SRI le está dando a estos contribuyentes que por efectos de liquidez o situaciones especiales no han podido pagar este valor de impuestos que, lo repito, no es del contribuyente, sino del SRI. De alguna forma se va a dar esta facilidad. Claro. El cuarto aspecto, mi querido Fernando. El cuarto aspecto es que señala que para aquellos empleadores, empresas que tengan empleados, mantengan o incrementen el empleo en el mes de octubre, noviembre y diciembre, respecto al año anterior, 2023, respecto a 2024, si mantuvo o incrementó, va a existir una deducción en su impuesto a la renta, que puede ser igual al 5 o hasta el 45% del aporte patronal que haya cancelado estas empresas en octubre, noviembre y diciembre por los empleados bajo relación de dependencia. Del 5 al 45%. De hecho, hay una tabla, que usualmente la tabla del 5% está para las grandes empresas y 45% están enfocados precisamente para micro, pequeña y mediana empresa. Ya, aquí hay algo que eso es un beneficio. Aquí hay algo, Fernando, que no sé si sea contradictorio y por favor me ayuda a despejarlo, porque hay dos aspectos que son sumamente importantes en esta normativa. Por ejemplo, habla del seguro de desempleo que acorta los días para beneficiar justamente los despidos. Esto como que advierte que va a haber más desempleo. Eso por un lado. Y en todo caso también el crédito tributario, el que usted está manifestando ya, para un poco incentivar a que no exista el desempleo, amortigua justamente el desempleo. ¿No hay una contradicción entre uno y lo otro, no? Mira, yo creo que cuando se puso el proyecto de ayer, creo que el gobierno fue sensato en decir, habrá empresas que podrán, por su liquidez o por su estructura financiera o por sus ahorros que han mantenido para época de vacas flacas, poder mantener o incrementar el empleo. Podría suceder. Lo que pasa es que la economía no es una sola, son promedios, entonces habrá sectores que sí podrán hacerlo, entonces ahí está el incentivo. Pero también habrá otros sectores que lastimosamente no podrán hacerlo y por ende va a tener que despedir empleados.
O sea, es válido que se piense en estos dos escenarios. Correcto, porque la economía es de sectores, no es de una sola, un promedio, es de promedios, no hay varios diferentes sectores. El diferir deudas, por ejemplo, ¿en qué se puede percibir que existe un alivio financiero? Porque las posterga, igual hay que pagarlas. Sí, es importante, es muy buen punto lo que tú señalas. El capital no se condona, no se perdona. Se permite que por este tiempo no haya intereses y multas y se permite que vayas a buscar reestructuración, pero sin que signifique que tengas que acumular más intereses en este periodo de hasta febrero, marzo del 2025, en algunos casos la norma. Lo que sí es interesante señalar que hay otros capítulos que sí condona 100% la deuda, más allá del tributario. Algo que quiero señalar, por ejemplo, el crédito educativo vencido para personas con discapacidad o enfermedades catastróficas. Para ellos sí va a ser 100% condonado, no solo los intereses y multas, sino el propio capital. ¿Sí? Hay casos muy específicos como este que acabo de señalar, pero la gran mayoría de los incentivos están enfocados al diferimiento, al alargamiento y a la perdón de intereses y multas en este tiempo. De alguna forma, como bien lo dije al inicio, el gobierno tiene que hacer un equilibrio entre los incentivos que dan versus cómo lo financia. Entonces, de alguna forma no puede dar un incentivo 100% de capital, porque eso también podría tener un efecto negativo en el presupuesto del Estado. Entonces, de alguna forma hay que buscar un equilibrio y como lo dije al inicio, es hasta donde la sábana le alcanzó. Perfecto. En este caso al gobierno nacional. Fernando, ya casi estoy con el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle sobre el incremento de $10 al salario básico unificado, que ahora será de $470. Solamente $10 de aumento y se terminó este estire y encoja. Y básicamente el Ministerio de Trabajo decidió aumentarle a $10. Esto es injusto para el trabajador, pero es quizás mayor o más beneficioso para el empleador. Sin embargo, este aumento no cubre ni siquiera la canasta familiar. Sí, a ver, hay muchos conceptos en ese sentido. Si vamos desde el punto de vista de los empleados, lógicamente un empleado va a tratar es natural que yo quiera tener mejor sueldo. Y quizás desde el lado de la empresa que ve los costos tratará de ser el menor sueldo. Están los dos mundos dispares, y que en este caso el Ministerio de Trabajo de alguna forma busca conciliar. Dos intereses diferentes. Sí, dos intereses contrapuestos. En ese sentido, yo estoy de acuerdo que quizás el $460, $70 no alcanza el costo de la vida, que es $500, $560 y pico de dólares. Lógicamente que también hay un tema estadístico, que hay 2 puntos y pico de perceptores. Entonces no es que en una familia solamente, ahora en el ataque actual, no es que solamente el padre de familia el que trabaja, también a veces la madre y los hijos. Hay un cambio sustancial respecto a hace 20 años en la composición estadística respecto a la actual. Sin perjuicio a eso, yo creo que el Ministerio de Trabajo hizo lo que se iba a esperar, en el sentido que iba a usar las dos variables que él tiene bajo su consideración. Uno, la inflación, que tenemos inflaciones menos del 1% mensual, menos 0.26, 0.27, que es supremamente bajo, por ende no se estima que los precios de los bienes tienen que crecer sustancialmente. Y dos, está esperando un tema de crecimiento en la economía en el 2025 de 1.5, 2%. De alguna forma, eso es los $10 que está. Porque si tuviéramos con el crecimiento 2024, que creemos que va a ser 0 o 0.3%, no debería haber crecimiento, pero está estimado en base al crecimiento que se estima que vaya a haber en el 2025. Claro está que este es un sueldo mínimo, va a diferentes sectores, estratos, y dependiendo del cargo va a haber los diferentes incrementos. Correcto. Mi querido Fernando Peralta, muchísimas gracias por conversar con Noticias Oromar. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a ti. A nuestra siguiente pausa publicitaria, ya vendremos con muchísima más información. No se muevan.